Saludos, aquí estamos con Henry Falcón. Y menos mal que estás tú aquí. Menos mal. Porque como yo siempre te he pensado como un político coherente, hay que tener coherencia para meterse en todo esto que está diciendo José Brito, Calderón Berti, Guaidó, el otro, todos los que están en el ring, para entender el desastre que significa todo eso, ¿no? Sí. Porque ahí, fíjate, yo no estoy de acuerdo con Calderón Berti en cuanto a que aquí no hay salida electoral. No estoy de acuerdo porque para mí, hoy Pompeo lo declaró. Tú sabes que Pompeo dio una rueda de prensa, no está planteada la intervención americana en Venezuela. Pues claro, otros personajes, pues eso no está planteado. Pero, como hay gente que sostiene esas salidas, con fuerza y las defiende, y pasa lo que pasa, no hay, los gringos dicen que no, pero igual van y dicen, no, sí, que vengan. Pero Calderón Berti está diciendo unas cosas. Fíjate, la primera cosa que dice Calderón Berti, no hay política exterior. Esa señora que aparece con una grabación diciendo que hay que regalarle el Esequibo a Guyana para que voten por nosotros, lo vea, yo lo hubiera votado a los 2 segundos. Fuera, tarjeta roja, te va. A Tamara Azul yo le hubiera sacado tarjeta roja. Todo ese desastre. Porque claro, se pusieron a darle puesto al radicalismo, ahí, como al final de cuentas hay unos acuerdos en los nortes de la política, pero hay una disputa por el liderazgo. Tú ves las encuestas y el debilitamiento de Guaidó lo agarra María Corina, porque María Corina es más valiente, quiere echarle más pichón, vengan los gringos, o sea, un discurso más radical que el otro. Claro, pero hay que Hay una distinguir, disputa. Kiko, dos cosas, ¿no? Ajá. Métase, pues. Una, Kiko, es liderazgo y otra cosa es popularidad frente a una eventualidad muy Electoral. compleja del país. Pero te lo Muy pongo allí. compleja. Fíjate, comencemos por la política exterior. Sale el papá Leopoldo a decirle a Borges, es que tú nombraste a Calderón. Eso es lo que le está diciendo. Pero como si ese fuera el problema. Ahora, el fondo de lo que está diciendo Calderón es que lo que deberíamos discutir. Comencemos por ahí, la política exterior. Claro, el asunto es, Kiko, que en ese reparto burocrático a lo cual se han comprometido 4 partidos, y esto es muy lamentable para el país, porque la situación de crisis estructural que vive Venezuela, ¿qué es lo que demanda? Demanda responsabilidades del ejercicio de la política, demanda mucha verdad, pero también demanda dirección, disciplina y demanda verdadera coherencia. Y más que ello, demanda unidad verdadera, unidad en función de los intereses del país y no de los intereses de un partido O de un o de los grupete. intereses de un pequeño grupo, de alguien que tiene una aspiración futura e inventa, tú sabes, una escena y sobre esa escena le resta legitimidad a la gran mayoría del país y de alguna manera también, bueno, le resta autonomía a quien debe direccionar esa estrategia, y allí los resultados que nosotros ya habíamos alertado en torno a todo esto que está ocurriendo. Bueno, porque todo esto se veía venir. Porque, ¿te acuerdas cuando un Panam Post habló lo de Cúcuta? Que tiraron esos informes, que por cierto resulta que ahora fueron filtrados por los sectores estos radicales, fueron puestos allí a propósito para generar una crisis. Bueno, y eso es una guerra que está allí, que tú la conoce el país. Bueno, los intereses difusos de la política con otros sectores de la economía y donde hay involucrados mucho comunicador social. Y actúan desde De Miami, desde el Miami. exterior, te montan laboratorios, algo así como lo que hicieron ahorita con Calderón Berti, que por cierto yo no lo conozco. Pero ¿qué hicieron? Entonces te montan esto que se llama el fake news, ¿no es que se llama? Fake news. Entonces te montan una figura muy parecida a la que montaron con nosotros. Entonces no, es que Calderón estaba conspirando. Ya Calderón entonces se convertía en un elemento de perturbación de un supuesto gobierno. Eso mismo que ocurrió con nosotros con aquella vicepresidencia. Cuando te dijeron eso a ti. Claro, entonces de allí, Kiko, lamentablemente juegan con la desesperación de la gente y lo que generan es más frustración y más desesperanza en la mayoría de la población que quiere cambios, pero que quiere que los políticos actuemos responsablemente, que hagamos política de verdad y no este juego perverso. Ok, pero fíjate aquí, está diciendo José Brito que Freddy Guevara firmaba en la Comisión de Contraloría muchas de esas cartas que hoy se dice que venían de Colombia, donde hay, según Brito está el sello. Unas cartas dándole buena conducta a los implicados en corrupción. Bueno, entonces, ¿qué te demuestra eso? Que hay mucha improvisación, como ha habido improvisación en el ejercicio de la política, ha habido mucha improvisación en el desarrollo de la estrategia. Ya nosotros lo decíamos desde el mes de enero.
Yo creo que aquí fuimos sorprendidos todos con la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional. Pero después de esa situación que sorprendió al país, nadie se lo esperaba, ni siquiera los grupos más cercanos a la política del G4 tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en enero. Pero no solo eso, después fuimos sorprendidos y en esto nosotros lo hemos debatido en Avanzada Progresista. Nosotros somos ajenos de todo esto. Bueno, la designación de las juntas directivas de Cirgo, Maromero. Dice Calderón Berti que en una reunión estaba Manuel Rosales dirigiendo la operación petrolera. Eso es un sonido que está allí. ¿Sí? Y ahora, eso no lo puedes descalificar. Tampoco nosotros apostamos, ni queremos poner un elemento allí para generar más división en los factores opositores que le hacemos oposición al régimen. Porque esa tampoco es la idea, ni queremos convertirnos nosotros en detractores. Lo que sí nosotros pedimos, para que no vuelva a ocurrir lo mismo de la estupidez del 30 de abril, para que no ocurra lo que ocurrió también con toda esta estrategia fallida de casi un año que nos ha traído a todo este desorden. Bueno, nosotros creemos que llegó el momento en que haya una verdadera rendición sobre todo esto que está ocurriendo. ¿Rendición de qué? Rendición de cuentas. Ah, ok, yo pensé que se iban a rendir. No, rendición de cuentas, porque es que lo decíamos en un programa la semana pasada, aquí mismo en Globovisión, con Vladimir. Ahora, los responsables que es, Kiko, cuando hay toda esta maraña de intereses supuestos, según las denuncias de los actores principales de esta comedia, el señor Calderón Berti, ahora lo denuncia el diputado Brito, las denuncias que hiciera Monseñor Moronta y que no fueron atendidas con prontitud, lo que hemos hecho nosotros desde los partidos, digamos, desde la moderación, desde las fuerzas opositoras democráticas al gobierno autoritario de Nicolás Maduro, cuando hemos dicho, bueno, hay que tomar estos correctivos, y dijimos en ese programa, es el momento de hacer una rendición exhaustiva de cuentas de los recursos que se han recibido pero eso se por planteó en la concepto de Asamblea ayuda humanitaria. Nacional también. Claro, pero una rendición pública, que todo el mundo tiene que rendir cuentas. Así es. Todo el mundo. Ahora, esa es responsabilidad de la Asamblea Nacional ahora de generar un espacio para hacer una verdadera investigación sobre esto que se denuncia, pero también debe dar un paso al frente con una revisión, y más que revisión, con una rendición de esos recursos. ¿Cuánto se ha recibido del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cuánto se ha recibido de Europa? ¿Cuánto se recibió en Colombia? Y eso discriminarlo de tal manera que no quede dudas en la población de que es allí una administración transparente, pulcra, y que eso no se convierta en un elemento para la corrupción mientras pero mucha también, gente fíjate, está pasando Calderón hambre. Berti dice que hay estalinismo en la oposición, que hay una gente que no oye a nadie, que a él tenía tiempo llamando y no se comunicaban, y acusa directamente a Leopoldo López de ser el responsable de todo este desastre que ha ocurrido en la oposición venezolana. Lo dice clarito. Sí. Yo te estoy poniendo los casos de la denuncia y para después entrar en el tema del fondo de esto, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Ahora, yo decía en un grupo donde estamos, decía, bueno, está bien, se plantea la responsabilidad directa de Leopoldo López, que ha querido presentarse como el director de la orquesta. ¿Eh? Y esto de todas estas estrategias fallidas, 2014, 2017, esta estrategia que también lo alertamos en esos grupos y lo hicimos con la mayor humildad, porque más allá de nuestro pensamiento diverso en la oposición, yo creo que la idea de generar una unidad superior que trascienda incluso los partidos frente a la crisis de hambre, de miseria, de muerte que se vive en Venezuela, frente a un gobierno opresor como el gobierno de Nicolás Maduro, debe llamarnos a todos, Kiko, a reaccionar, a reflexionar y a rectificar. Yo creo que aquí se debió llamar a todos los factores que somos opositores al gobierno. Guaidó se reunió con... En una oportunidad nos reunimos en marzo y le hicimos buenas observaciones, pero es que esto no puede ser que te digan una cosa por aquí y te salga por aquí. Porque tienes entonces, al parecer, una dirección superior. Y uno en esto tiene que tener criterio. La política en Venezuela es una política que exige de los políticos responsabilidad, criterio, perfil propio y además de eso, personalidad. Para uno entender la dinámica y poder pasar de la popularidad al liderazgo. Henry, fíjate, vamos a ir al corte, pero te dejo esta para que la gente se quede pegada con nosotros a ver qué vas a decir. Fíjate, Calderón Berti dice, bueno, es que es un pecado ser adulto frente a estos jóvenes.
que te maltratan porque tú eres un poco mayores que ellos. Pero resulta que en todo esto, uno lo que es que, caramba, todo esto que se está sonando venía desde hace tiempo rodando. ¿Por qué no se atacó? ¿Por qué no se conversó? ¿Por qué en vez de mandarle una carta a Calderón Bertín no lo llamaste? Y mira, vamos a ver cómo hacemos para que no te estallara el escándalo o esas diferencias fueran tratadas de otra manera. Que pareciera allí que sí, ciertamente, que lo dice Calderón Bertín, que son unos muchachos, que hay inexperiencia, falta experticia, falta rango, falta interesa. Falta humildad. Y humildad. Falta mucha humildad. Okay. Esa es la La verdadera clave. razón de la política. Bueno, vamos al corte y ya regresamos.